resistencia para saber si puede o no puede con la carga que le van a poner. Aquí tenemos unos albañiles que saben de eso, ¿cierto? Entonces, si hay una persona que dice, no, esta plancha está capacitada o esta columna está capacitada para 3 pisos y se le montan los 3 pisos y ese albañil no lo contratan más y lo meten a la cárcel porque posiblemente puede mandar a uno allá abajo. Entonces, todo debe de ser probado, la capacidad que tenga. En la vida espiritual, hermano, igualmente como cualquiera en la vida, en la sociedad y en otras partes, como cualquiera también somos probados. Demos gloria a Dios. Por eso es que el Señor habla de la prueba. En el ámbito espiritual nosotros debemos de ser probados. ¿Qué es una prueba? Yo sé que van a decir, no, es una prueba. ¿Qué es una prueba? La prueba es un momento de la vida que pasamos cualquier tipo de amargura, cualquier tipo de aflicción, cualquier tipo de que no está conforme a mi, digámoslo así, conforme a mi ámbito o a mi forma de yo ver las cosas, de hacer las cosas. Algo que me inquiete, que me intranquilice mi mente, que yo tenga que estar pensando en algo en vez de tener mi mente tranquila. Eso se llama prueba. Eso, usted puede estar en estos momentos pasando por cualquier dificultad. De pronto su mente no descansa porque está metida pensando constantemente. Quiero decir, hermano o hermana, es una prueba por la que usted está pasando. Hay diferentes tipos de pruebas o diversos tipos de pruebas, pero le voy a hablar de 2 tipos de pruebas. Le voy a hablar de la prueba personal y de la prueba provocada. Usted dirá, bueno, ¿y esto cómo es? La prueba personal, que sea provocada o sea como sea, todas las tenemos que sufrir, porque todas llegan a nuestras vidas. Pero lo importante es que hay que, hermano, hay que meditar en nosotros mismos y saber discernir cuándo es una prueba personal y una prueba provocada, para poder nosotros estar firmes, para poder nosotros estar seguros, para poder nosotros que nuestra fe no mengue, para que nuestro diario vivir no sea derribado pronto, sino que estemos firmes en el Señor Jesucristo, que es el que nos fortalece. La prueba personal la sufrimos o la soportamos por amor. La prueba personal, ¿cómo será una prueba personal? Por amor, por temor, nosotros soportamos. Ubíquese San Mateo 16:25. Por amor, San Mateo 16:25 dice, por amor o por temor, nosotros soportamos la prueba personal. Y esas pruebas personales son directamente de nosotros mismos, que las llevamos, que cuando entramos al Señor ya vamos con eso encima y eso mismo nos va a probar. ¿Qué dice San Mateo? Van a leer 16:25, 24. Amén. Allí está. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. ¿Por qué les digo esto? Porque la carne nos prueba. Cuando nosotros pasamos del mundo a los pies del Señor, traemos
nuestra propia prueba inmediatamente. Con eso nosotros mismos probamos nuestra fe, nuestra creencia, verdaderamente si estamos o no estamos en pro de una salvación. Demos gloria a Dios. Los deseos nos prueban. Gálatas 5, 16 y 17, rápidamente. Los deseos de la carne a nosotros nos prueban. Esas son pruebas personales, que usted lucha con usted misma, con usted mismo, cuando usted fumaba, cuando usted tomaba, cuando usted jugaba, cuando usted hacía chance, cuando usted no se podía quedar un día sin reunirse con sus amigos que hablaban vulgaridades, que hablaban esto. Esa es una prueba que usted mismo va soportando. Gloria a Dios. ¿Qué dice en Gálatas 5? Cinco, 16 y 17. Leemos. Amén, hermano. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Miren que ahí encontramos nosotros que estamos en la prueba más grande que podemos nosotros soportar, nuestros propios deseos. El espíritu, la Biblia dice que la carne anda para abajo y el espíritu para arriba. Y es una lucha viva, pues así dicen. Y es constantemente, y eso es a diario, hermano. Por eso cuando nosotros nos bautizamos, tenemos que tener dominio propio para soportar nuestras propias pruebas, los deseos. La carne, para el fumador, muchos dicen que no puede dejar de fumar, es porque la carne se adicta a eso. Es una adicción que tiene. Cuando la persona toma la decisión de seguir al Señor, se tiene que dejar de esas cosas. Se tiene que dejar de todo lo que antes hacía. Se tiene que dejar de practicar muchas cosas que antes se practicaban. Allí estamos nosotros probándonos, nosotros mismos, así como dice el Señor: si alguno viene en pos de mí, si alguno viene a Él, tiene que negarse a sí mismo. Y esa es la cruz que nosotros llevamos. El deseo de nuestra carne no podemos satisfacerlo. Tenemos que satisfacer ese deseo del Espíritu. Amén. ¿Y cuál es el deseo del Espíritu? Porque su alma y mi alma sabe que hay un Dios que quiere salvarla. Y muchas veces la carne no quiere venir a la presencia de Dios, pero hay que someterla. Entonces ahí el apóstol dice: no satisfacáis, no vuelvas nuevamente a donde estabas, no retírate de esos deseos, no llegues a donde mismo estabas, porque no estás haciendo nada, según la palabra de Dios. Cuando nosotros esos deseos en el mundo, nosotros no nos quedamos por nada. Y no quedarnos por nada es que si tú me decías una, yo te digo dos. Y muchas veces, pronto, pueda que lleguen los pensamientos: ojalá yo no fuera cristiano para que viera. Ese es algo que tenemos nosotros que controlar. Ojalá tuviera en otro tiempo para que vieras tú, te iba a romper la boca esa con una trompa. Así, escucha lo que dice. Eso es cuando en otro tiempo nosotros no nos quedamos con nada. Ahora que nos toca quedarnos con todo lo que nos dice. Amén. Porque no podemos satisfacer. ¿Cuál es el deseo de la carne? Llegar y pegar una bofetada o hacer algo en contra de esa persona. Nosotros nos toca quedarnos ahora. La mente nos prueba. San Mateo 5, 28. La mente a nosotros también nos prueba. San Mateo 5, 28.
¿Alguien lo tiene? La mente a nosotros también nos prueba. Y eso tenemos nosotros, hermanos, que saber educar nuestra mente. Porque todo tiene que ser bien ubicado, educado. ¿Alguien tiene San Mateo? Todo tiene que ser bien ubicado, ¿bien? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está la prueba. Yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla y viceversa, ya adulterado en su corazón. Tenemos que educar nuestra mente, hermanos. La mente de nosotros debe ser ubicada, puesta en el lugar exacto. ¿Qué es la codicia? La codicia es la avaricia. O sea, su significado quiere decir avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Es el afán o el deseo desordenado. Eso quiere decir avaricia. El afán o el deseo desordenado. Sea de tener dinero, tener propiedades o tener algo que no nos conviene a nosotros. ¿Y por qué la palabra dice adultera en su corazón? Porque es algo que no se está mostrando, sino que usted debe de ser para Dios. Y si hay otro pensamiento fuera de él, ya es una adulterio. Está adulterando el pensamiento que tiene usted para Dios. Usted tiene su esposa, usted tiene su esposo, y usted quiere en su mente, se imagina cosas con alguien, ya usted está adulterando, adultera el orden que hay. Porque ya no está su esposa o su esposo en su mente, sino que está teniendo otro dentro de sus pensamientos. Y debemos de ubicar, de cuidar, de tener una salud, por ahí hablan de salud mental, una salud cristiana mentalmente sana para con Dios. Amén. Esas son las pruebas personales que nosotros tenemos a diario, que debemos de luchar, que debemos de nosotros cuidarnos de esas cosas, de no volver a hacer, de no volver a llegar a donde estábamos, porque necesitamos guardarnos para Dios. Necesitamos cuidar nuestro ser, necesitamos cuidar nuestra mente, nuestro corazón, puro, santo y limpio para Dios, porque Dios prueba los corazones. Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Tú levantaste la mano porque estaban mirando. Aleluya, demos gloria a Dios. Jeremías 17:10 dice en el nombre de Jesús, dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando nosotros nos llamamos cristianos, cuando nosotros nos llamamos seguidores de Cristo, cuando nosotros como nos titulan en el mundo evangélicos, cuando nosotros nos miran con una diferencia a los otros, nosotros debemos de guardarnos para Dios. Y va de dentro hacia afuera. Porque el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará. Y Él la comenzó de adentro de nosotros hacia afuera. Cuando usted escuchó la palabra por primera vez, usted pudo venir aquí con un arete, pudo venir pintada, pudo venir en un jean, pudo venir con una camisilla, pudo venir en una pantaloneta, qué sé yo. Pero la palabra de Dios empezó a hacer el efecto en usted por el oído, empezó a hacer ese efecto. ¿Dónde comenzó el Señor la obra en usted? Desde el oído, desde adentro empezó a limpiar nuestro ser. Empezamos nosotros a reconocer nuestros errores, que verdaderamente como estamos viviendo no agradábamos a Dios y que Dios
Él estaba haciendo para nosotros todo el sacrificio para que nosotros fuéramos salvos. Entonces nosotros reconocemos eso y empezó a hacer la obra en nosotros. Empezamos a limpiar nuestro ser. ¿Cómo limpiamos nuestro ser? Si yo decía palabras, ya no las digo. Si yo pensaba mal, ya no lo pienso. Si yo actuaba, ya no actúo. Y empezamos nosotros a vernos entonces de por fuera. Empezamos a mirarnos por fuera. Y por eso es que muchas amigas y amigos vienen acá de una forma pervertida, como siempre lo habían hecho, pero a los pocos días las encontramos que ya vienen con un cambio extremo, por decirlo así. Vienen diferentes porque la obra empezó a hacerla el Señor en ellos. Demos gloria a Dios. Las pruebas provocadas. Las que le hablaba eran las pruebas personales que soportamos nosotros mismos y luchamos entre nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de agarrar toda la armadura de Dios para soportar en los días malos. Hay momentos de debilidades que una prueba de esta nos puede sacar, porque es una lucha constante, es un forcejeo constante. Por eso es que el apóstol también dice orar sin cesar. Tenemos que estar siempre en la presencia de Dios, porque es una lucha viva que mantenemos constantemente. La prueba provocada. ¿Cómo es una prueba provocada? Yo me he puesto a pensar que una prueba provocada es según sufrir por los demás. Y usted dirá, ¿cómo es esto? O causada por alguien. Eso es una prueba que nosotros también sufrimos, pero es provocada por alguien. Por el acusador. ¿Quién es el acusador? Satanás, el diablo. Mire, hermano, nosotros no estamos solos en este mundo. Si por Dios fuera, nosotros no sufriéramos ningún tipo de prueba, ningún tipo de dolor. Si por Dios fuera, nosotros no viviéramos de pronto llorando, pensando en el hijo que se fue de la casa. De pronto no fuera nosotros pensando que el enfermo, que hay un enfermo, no estuviéramos pensando que me duele la rodilla. No, porque Dios no quiere males para sus hijos. Pero el acusador, el diablo, ese sí va noche y día a la presencia de Dios y los está acusando, como pasó con Job. ¿Cuántos saben la historia de Job? Dios no probó a Job porque Dios quiso, fue porque el diablo lo sometió y le decía, ¿acaso Job te sirve de balde? Y él le decía, ¿no has considerado a mi siervo Job? El Señor le decía, un hombre justo, recto, íntegro, un hombre temeroso de Dios. Y él le decía, ¿acaso te sirve de balde? No lo has llenado, no lo has colmado de bendiciones, no lo has cercado, no lo has rodeado de bendiciones. Quítale lo que tiene para que vea que él reniegue contra ti. Pero Dios, como sabía que había en el corazón de Job, Él permitió muchas cosas de esas. Esas son pruebas provocadas que el enemigo provoca para probarnos, hermanos. A Job lo probó y no fue con pequeñas cosas, le quitó primeramente su riqueza, todo lo que tenía. Sabemos que la Biblia dice que no hay hombre rico en la tierra, ni lo ha habido hasta el día de hoy como él lo era Job. Ustedes se imaginan cómo era la riqueza de Job. Job tenía la doble riqueza, la material y la espiritual. Entonces no había un hombre como él y Satanás lo envidiaba. El diablo le quitó todo se lo quitó. Le quitó la riqueza, los bienes materiales, le quitó sus hijos y le quitó hasta la salud. Se la quitó. Son pruebas provocadas. ¿Por qué? Porque el diablo va a acusar. Cuando un cristiano que está bien va, mira, ¿acaso ese te está sirviendo? Porque déjalo 2 días sin comida para que vea que no viene a la iglesia, sino que se va a buscar trabajo para poder comer.
Déjalo, permite que este hijo que anda por ahí para arriba y por abajo se vaya de la casa para que vea que él se va detrás de él y no te viene a servir, no te viene a buscar. Son pruebas provocadas, hermano, pero hay que tener sabiduría. La Biblia dice que nadie puede añadir a su estatura un codo, ni nadie puede hacer crecer de su cabello nada si no es por la voluntad de Dios. Si Dios no hace la obra, se queda sin hacer. El hombre no tiene potestad para hacer la obra. Cuando yo me arrodillo ante la presencia de Dios diciéndole: Señor, ten misericordia de aquel que se fue de la casa, hermano, tenga la plena seguridad en el nombre de Jesús que usted no está perdiendo su tiempo, usted está haciendo algo más importante que salir a buscarlo, porque Dios lo va a traer donde usted le diga, porque allí es donde Dios se escucha la oración y no permite que le suceda nada. Lo guarda, lo cuida. Puede ser el peligro más grande que pueda haber o que pueda estar pasando aquella persona, pero cuando uno está de rodillas en la presencia de Dios, creyéndole al Señor, Él lo guarda, Él lo cuida y nada le va a pasar, porque estamos en obediencia a la palabra de Dios, y Dios no nos va a decir a nosotros que seamos obedientes para Él permitir tal cosa que alguno que nos duela a nosotros. No lo va a hacer, no lo va a permitir, porque Dios cumple lo que promete. Él dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar solos, Él no nos va a abandonar, Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. El diablo es sucio, el diablo es malo, hermano. El diablo es cochino. ¿Por qué? Porque él no tiene padre, no tiene madre, no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene tíos, no tiene nada. Él es solo. Por eso no le duele el sufrimiento suyo por un hijo. Por eso no le duele el sufrimiento suyo por un hermano. Por eso no le duele, porque el diablo es cochino. El diablo no tiene familia. Por eso es obra donde ve que lo puede destabilizar, por ahí se mete. Como ve que no lo puede destabilizar usted, entonces empieza a trabajarlo por alguien que usted sienta carga por él, por alguien que usted sienta dolor por aquella persona, por alguien que usted ama. Una cosa les voy a decir, esto no, a mí no me ha pasado ni tampoco personas así que yo sepa que hayan pasado. Pero mire, yo he escuchado que supuestamente en el ámbito del mundo